Buenas noches. Estamos nuevamente en Biblioteca Forteana, esperando que pues les interese. Voy a tratar un tema en particular, un tema muy interesante, porque quiero y también los comentarios que me van haciendo, pues tratarlos de irlos responder por medio de un video, ¿no? O sea, se me hace a veces muy limitado, se me hace muy estrecho, pues en el mismo, los panelitos de comentarios, o por ejemplo muchos comentarios que me mandan de forma privada, pues cómo responderlos creo que no, pues no son tan enriquecedores como por ejemplo hacer un video, ¿no? Sobre más o menos lo que me van comentando y pues lo que se va, pues cuál es mi opinión, ¿no? Por ejemplo, en el video que estaba haciendo, sobre Pasaporte Magonia, donde mencionaba, se les hizo algo a algunos muy extraño, ¿no? Que cuando hablaba de este caso muy interesante, de estas criaturas humanoides o humanos o lo que sea, que fueron capturados durante la Edad Media, en tiempos de Carlomagno, ¿no? Que algunos dicen que los lincharon, otros que los hablan de lincharlos, que los quemaron y todo esto, que mencionaba, ¿no? La cuestión muy interesante de que existía luego dentro del fenómeno ovni la idea de que los accidentes o los estrellamientos ovni habían comenzado con Roswell, ¿no? Que normalmente así es la idea que tiene en general muchas de las personas que les interesa el fenómeno ovni, ¿no? Pero precisamente si nos vamos adentrando a textos, leyendas antiguas, pues nos vamos a encontrar con la tremenda sorpresa que, como yo digo, en la más remota antigüedad, al menos los textos más antiguos que nos han llegado, pues también hay reminiscencias a posibles accidentes ovni, ¿no? Bueno, y hoy voy a platicar sobre un caso muy en particular, que a lo mejor algunos lo conocen, pero generalmente pues no es muy conocido. Yo me encontraba como que casi muy pocas personas lo tratan, ¿no? Son de esos tipos, vamos a decir, de esos casos que tienen mucha difusión, pero mucha difusión en algunos campos del conocimiento que no tienen relación con el fenómeno ovni, ¿no? En específico, pues la filosofía, ¿eh? Vamos a decir que este caso, ya voy dando el preámbulo, voy calentando motores, es muy conocido, o sea, todo el mundo que está dedicado a la filosofía, ¿no? Y en específico a las cuestiones de la ética, porque es como punto de partida inclusive de la ética, ¿no? De las discusiones éticas y todo esto, ¿no? Es muy interesante. Este caso en particular viene en un texto del gran filósofo, ¿no? Aquí también es una discusión, para algunos sería el más grande filósofo de todos los tiempos, hay quien lo ama, hay quien lo odia, hay quien lo repudia, ¿no? Hasta su mismo, uno de sus alumnos, Aristóteles, pues lo repudiaba, ¿no? Me refiero al grandísimo Platón, ¿no? Al famosísimo Platón que todos conocemos como uno de los maestros padres de la filosofía occidental. Bueno, dentro de toda su obra, dentro de sus diálogos y todo esto, inclusive ya les había mencionado, ¿no? Que me gustaría hacer unos especiales sobre las cuestiones misteriosas, enigmáticas de los diálogos de Platón, pero bueno, ahorita me va a servir esto como un preámbulo, ¿no? Para en próximas emisiones, próximos capítulos, hablar un poquito más. Bueno, aquí nos remontamos a un libro en específico, al libro 2 de la República de Platón. Hay que recordar que la República se estudia, es como el parteaguas de toda la teoría política de Occidente, ¿no? Es una cosa muy interesante, ¿no? Pero trataré de no desviarme, ¿no? Poder platicar bastante de esto, pero con todas las connotaciones, toda la influencia de esta república, ¿no? Pero para lo que nos compete, que nos estamos refiriendo al principio del libro 2 de la República, ¿no? Mencionan cuando están discutiendo, cuando están dialogando, ¿no? Inclusive me parece que es uno de los hermanos de Platón, que es el que menciona el caso, ¿no? Sobre cuestiones precisamente de qué es justo, qué es injusto, si el hombre es justo por naturaleza o porque las normas, las reglas, las leyes lo obligan a hacerlo, mencionan algo muy interesante. El caso del famosísimo pastor Giges. Algunos dicen Giges, 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 ¿no? Que al menos lo que nos menciona por el contexto en el que están platicando,
pues era de conocimiento más o menos general en las personas cultas de aquel tiempo, ¿no? Bueno, básicamente, ¿no? Porque lo mencionan muy de pasada, sin tanto detalle, desgraciadamente, muchos de los textos que nos hablaban con mayor número de detalle, con mayor calidad de información, pues han desaparecido, ¿no? Esta mención los encontramos en algunos, vamos a decir como en fragmentitos de diferentes fuentes, ¿no? Pero a mí me interesa mucho la de Platón, por la autoridad que tiene, ¿no? Incluso Heródoto también por ahí lo menciona, algunos historiadores grecolatinos, ¿no? Bueno, Diodoro Sículus por ahí también menciona. Bueno, básicamente hablan sobre la cuestión de que es este pastor, y es un pastor así de ovejitas, un pastor, ¿no? Sin pena, sin gloria, algunos dicen hasta sin futuro, ¿no? De repente, pues se encontraba con sus animalitos, demás, en una praderita de Lidia, esto que ocurrió en Lidia. Bueno, Lidia que se encontraba, o sea, sí, bueno, sigue encontrando en la parte, vamos a decir, mediterránea de la península de Anatolia, lo que hoy es Turquía, ¿no? Es más o menos donde ocurrió el contexto este, ¿no? Él de repente empieza a oír como tronidos, como estallidos, ¿no? Como que el cielo ahí está convulso, ¿no? Se espanta, inclusive los animales se espantan, ¿no? Tienen mucho miedo, ¿no? Y luego, aquí difieren algunas fuentecitas, ¿no? Ahorita platico en qué difieren más o menos. Escucha un tremendo estruendo, ¿no? Algunos mencionan, es que escuchó la caída de un rayo que, o sea, pegó cerquita, ¿no? Otros mencionan la cuestión de, es que fue un terremoto, porque también hablan de esta cuestión de los terremotos, ¿no? Por eso es lo que producía realmente los estruendos debajo de la tierra. Pero hay algunos que mencionamos, bueno, yo lo menciono, no sé si alguien más lo haya hecho, la cuestión de que estamos ante la caída de un objeto de origen desconocido, no humano, ¿no? Que cae, ¿no? Que cae y se estrella en la tierra, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque una de las versiones menciona esta cuestión de que hay una montaña que de repente como que se desgarra, se desgaja, ¿no? Por este terremoto, tormenta, cataclismo, no sabemos, un cataclismo muy local, ¿no? Y se hace una oquedad, ¿no? Como está vamos a ir a esta tormenta, está cayendo, suponemos, agua, porque les digo, el problema es que no tenemos ya las fuentes con mayor información que nos hablaban con más detenimiento, pero que en tiempos de Platón, pues eran de acceso general. Bueno, o sea, muchas personas cultas lo conocían. Entra Íguez, este pastorcillo, con sus animalillos, ¿no? Al ver que se abre esta oquedad, está la tormenta o está esa convulsión, ¿no? El granizo, el agua, los truenos, algo pasó, ¿no? Algo cayó ahí, hace la oquedad y se mete, ¿no? Pero uno de sus, vamos a decir, de sus aquí también dice, no si es ovejita, si es cabrita, bueno, uno de sus animalitos, ¿no? Pues se va, vamos a decir, en esa como gruta, en esa oquedad, en esa rajadura en la tierra, pues se va para adentro, ¿no? Se pierde. Y Giges, pues imagínense, ay, mi animalito, ¿cuántas historias hemos escuchado por este estilo que no han producido gigantescos hallazgos, ¿no? Hay que recordar que tanto los textos del Mal Muerto, como incluso los de Nag Hammadi, ¿no? Nag Hammadi en 1945 y los Royal Mar Muerto en 1947, que para mí son más importantes los de Nag Hammadi, bueno, aquí esas discusiones, fueron también hechos por pastorcillos. Vean cómo se van dando estas constantes a través de la historia, ¿no? Bueno, entra en esa oquedad, en esa caverna, que yo digo, yo pienso, yo lo sostengo, que es reproducido cuando cayó esa cosa, se enterró en la tierra,
¿no? Porque están estas dos versiones. O eso se enterró, o eso ya estaba ahí, tenía miles, cientos de miles, o a lo mejor millones de años, ¿no? Y ese terremoto, esa tempestad que hubo, simplemente perdón, una cueva, un acceso, un túnel a esa cámara. Bueno, entra Giges y se encuentra algo increíble, algo maravilloso, ¿no? Algo tremendo. Él dice que ve, ¿no? Bueno, lo menciona Platón muy escuetamente, un caballo. Un caballo de bronce, pero que además, o sea, vean, váyanlo imaginando, pero aquí estamos utilizando algunas metáforas. Es lo que luego a veces en los textos antiguos, los antiguos utilizaban mucho el lenguaje metafórico, alegórico, ¿no? A utilizar el lenguaje directo, coloquial, sintético como el que nosotros utilizamos, era como de baja calaña, vamos a decir, como que no era de, bueno. Nos habla, ¿no? De este caballo de bronce, está hueco, pero además tiene ventanas, ¿no? Yo la cuestión del lenguaje metafórico lo estoy refiriendo en específico en algo muy interesante, ¿no? Si nosotros nos remontamos a varias leyendas e historias de la antigüedad, inclusive de la Edad Media, mucho de las cuestiones que tienen que ver sobre el mundo férico, que nos hablan de este tipo de leyendas, recuerdo ahorita la de Rhiannon, la diosa reina Rhiannon, que normalmente en los países gálicos, pero sobre todo en Gales, está pues muy arraigada, nos mencionaban de cómo estas entidades féricas utilizaban caballos, caballos para transportarse desde su mundo al nuestro. Algo que hacían Odín, hacían los Haces, hacían muchas culturas, sobre todo en el contexto europeo, ¿no? Utilizaban a los caballos, ¿no? Para transportarse, ¿no? Que esto es una cuestión que les digo simbólica, mítica, alegórica, metafórica, ¿no? Al caballo utilizándose como vehículo, vamos a decir, inclusive hasta interdimensional, no solamente como para viajar, como si fuera un vehículo espacial, un vehículo, ¿no? Un ovni, un platillo volador, sino como nos está dando la